Seguramente ya empezaron a ver un poco de este tipo de temas en estructura de datos. Ahí se tienen que verlo a fondo. Aquí simplemente vamos a ver cómo se utilizan en Erlang. Entonces las listas son una estructura de datos con información heterogénea. ¿Qué significa heterogénea? Que puede tener cualquier tipo de dato. ¿De acuerdo? Entonces, ya sea estructurado o estructurado. Nos metemos al shell de Erlang y ahí tenemos un ejemplo. Las listas van entre corchetes cuadrados. Esto sería una lista vacía. Esto sería ya una lista con elementos. Y como dijimos que eran, estos tipos de datos son homogéneos y heterogéneos sería, pues a esta misma lista le meto un átomo, le meto un flotante, le meto una estación científica, le meto una cadena, y aquí tengo tipos de datos heterogéneos. Esa es una lista, ¿de acuerdo? ¿Recuerdan o alguien me podría decir lo que habíamos dicho que era un vector o un array? Adelante. Ya están buscando en Google de qué es un vector. Ya lo estoy viendo. Ok, ya les había dicho yo que un vector era una estructura o es una estructura de datos de tamaño estático y que tienen solamente un tipo de dato. ¿Sí? Entonces, un vector podría ser esto, pero aquí es una lista y que permite tener tipos de datos heterogéneos, distintos. ¿De acuerdo? Esto ustedes lo van a implementar seguramente en... Ah, no, van a ver, ¿qué van a ver? ¿C o Python? En estructura de datos. Python, no, pues Python ya las tiene hechas. A ver cómo le hacen para implementarlas. Python funciona más o menos igual. Bien, entonces, esas son las listas. Cada estructura de datos tiene sus operaciones. Recuerden que cuando estaban viendo vectores, decíamos, los vectores, ¿qué operaciones tienen? Pues acceso a los elementos. ¿Cómo accedemos a los elementos? Pues por medio de su índice. El índice empieza en 0 y bla, bla, bla. Entonces, también las listas en Erlang tienen sus propias operaciones. Una de ellas es la de agregar elementos. ¿Cómo agregamos elementos? Pues simplemente es una especie de... Empecemos con este vacío, le voy a poner más elementos. Empezar vacío, pasó con 3 elementos, o 3, 4, 5, le agrego otra lista que tenga esto. Si se fijan, los elementos se agregan al final de la lista. Así es como funcionan. ¿De acuerdo? No es que los quiera poner antes, sí se pueden poner antes, pero requiere otro tipo de operaciones. Para agregar los elementos es de esta manera. Entonces ya tenemos el operador doble más, nos sirve para agregar elementos a una lista. Bien, también yo puedo hacer esto. Lista es igual a 1, 2, 3. Puedo hacer que lista 2 sea igual a esto más 4, 5, 6. Entonces tenemos lista y lista 2. Ahí están. Entonces podemos asignarlas a variables sin ningún problema. Y podemos, por ejemplo, hacer una lista 3 es igual a lista 2. Ahí está. Lista 3, pues ya tenemos que es la concatenación de las dos listas. ¿Se fijan? Esto es muy sencillito. Si quisieran implementar esto en un lenguaje de programación estructurado, orientado a objetos o de bajo nivel, son operaciones bastante complejas. Pero aquí es bien fácil hacerlo. Entonces ya podemos agregar elementos. Y esta
Operación, esto está bastante bien. Eliminar elementos. ¿Cómo eliminamos elementos? Con el operador menos menos. Pero fíjese qué bonito. Tenemos lista 3, ¿no? Menos menos. Le vamos a quitar todos los números pares. 2, 4, 6. Bien. ¿Cuál quitó? 2, 4 y 6. Sí, pero teníamos dos doces. Dos. Lo que quita es el primero que se encuentra. ¿Sí? Entonces, pero esto es bastante, esta operación de eliminar elementos se me hace bastante potente porque recorre por todos los elementos y hace todos con todos. Se fijan, ya me quitó los pares de esta lista, pero hagamos una lista que sea, vamos a olvidar la lista primera, vamos a eliminarla. Entonces hacemos lista. Este ejemplo se los pongo para que se den una idea de cómo se van a resolver los problemas sin promoción funcional. Regularmente hacemos cosas como esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahorita digamos que lo estoy haciendo a pie, pero imagínense que yo les he puesto problemas de una secuencia de números enteros positivos que obtenga solamente los pares. ¿Sí? Aquí, ¿cómo le haría? Bueno, en una sola instrucción, aquí le asigno los valores a lista. Entonces yo puedo decir pares es igual a lista menos. ¿Qué voy a quitar? Los impares. ¿Sí? Les digo, lo estoy haciendo a pie, pero yo puedo generar mi lista, vamos a ponerlo, lista impares. Es igual 1, 3, 5, 7, 9. Entonces puedo decir, ahora sí, pares, lista pares es igual a lista menos lista impares. Ahí tengo la lista pares. ¿Qué tal? Entonces, cuando los problemas, si yo quiero generar una secuencia de números, pues uso una instrucción, una función para generar la lista de todos los pares o todos los números consecutivos en esa, de ese problema, y después genero los impares y después hago una simple resta. Y todo eso se puede hacer con una sola línea de código. ¿Por qué? Porque es funcional y se pueden insertar una función que manda a llamar a otra y luego quito la resta de las dos funciones. Esas son las ventajas que tiene este tipo de paradigmas y hay que cambiar el chip de la forma de pensar. Entonces, lo que hacíamos antes de for i igual a 1 tu n o tu 10, generar los números y después guardarlos en un vector y después recorrerlos y después ir quitando los pares y uno y era módulo 2, módulo 4, digo módulo 2 igual a 0 y todo ese rollo, aquí lo podemos hacer con una simple línea. Entonces, por eso que estamos viendo cada uno de los elementos que tiene el lenguaje, para que más o menos se vayan dando una idea de cómo resolver los